vamos a tener una charla muy interesante con el doctor Carlos Tambusi sobre la problemática del transporte aéreo y el consumidor. Y bueno, primero que todo quiero agradecerles a todos en nombre del Instituto de Derecho Comercial que organiza estos cursos desde que abrió el colegio hace muchísimos años. Y les mando un saludo especial del director del instituto, que es el doctor Héctor Alegría, que por razones académicas hoy, que pensaba venir, no pudo asistir. Bueno, hoy vamos a escuchar a su señoría, al doctor Carlos Tambusi, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, juez de primera instancia en lo contencioso administrativo, tributario y de las relaciones de consumo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por concurso número 68 del Consejo de la Magistratura de Cava, primero en el orden de mérito, aprobado por resolución 223 del año pasado, asignado al juzgado de primera instancia contencioso administrativo tributario y de relaciones de consumo número 25, por resolución de presidencia 408 del 23 del 21 de abril de este año. Ejerció libremente la profesión de abogado, auditor legal de Administración de Parques Nacionales del 2007 al 2010, fue procurador adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 2012, fue secretario del Juzgado 18, Secretaría 35 del mismo fuero donde ahora es juez, funcionario del Poder Judicial de Cava 2021 a 2023. Profesor adjunto regular de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, cátedra del doctor Saba en las asignaturas de Derechos Humanos y Garantías y Protección Constitucional de Consumidores y Usuarios, docente en seminarios y cursos de posgrado sobre derechos de consumidores, dirige el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, fue director del Programa de Actualización de Derecho de Consumo, convenio ABA-UBA, investigador asociado en la Cátedra Iberoamericana de Derecho de Consumidor, Universidad de Cantabria, Santander, España, máster en Derecho de Comercio y Consumo en la misma universidad, en título propio. Autor de numerosos libros, publicaciones, capítulos de obras colectivas, autor de los libros El consumo como derecho humano, editorial Universidad, Juicios y procesos de consumidores y usuarios, Incidencias del Código Civil y Comercial, Contratos de Consumo, muchos artículos de la especialidad en medios nuestros en nuestro país y extranjeros. Dirige la revista Relación de Consumo de Editorial Hammurabi y de las obras Práctica y Estrategias Derecho del Consumidor, de la Ley. Ley de Defensa del Consumidor comentada, nota de concordada, Hammurabi 2017. Otra obra, Derecho Administrativo de Consumo en Cava, Análisis Doctrinario y Jurisprudencial, también de Hammurabi 2022. Integra la Comisión para la Redacción del Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por resolución de la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad de Cava, y de la Comisión para la Reforma de la Ley 24240. Entre otras muchas actividades y publicaciones. Bueno, Carlos, en primer lugar, mil gracias por estar con nosotros. Un saludo especial de Héctor Alegría para vos también, y te dejo con los asistentes en esta charla interesante. Nobleza obliga, agradecido es uno por la posibilidad de hablar de lo que nos gusta, y en este caso, bueno, por esas vueltas de la vida, hoy lo estamos haciendo desde un aula de la Facultad de Derecho de mi segunda casa, la Universidad de Buenos Aires. Así que acá estamos, se han ido los alumnos y acá quedamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy de transporte aéreo va a ser fiel a mi genética, visto desde la óptica de las implicancias que tiene en el derecho del consumidor, dado que el Código Aeronáutico, como normativa, y el transporte aéreo en general, puede llegar a ser una especialidad muy vasta en las cuestiones que contempla la regulación de esta actividad.
Acá el foco va a estar desde el punto de vista de aquel que se relaciona, ¿no?, con la actividad aeronáutica cuando, como consumidor, contrata transporte aéreo. Y los grandes problemas relacionados al respecto, que tienen que ver en algunos casos con ley aplicable, con autoridad que regula y con la jurisdicción que se aplica, que no es un problema menor porque muchas veces a la hora de los reclamos, los problemas de discernir si esto es un asunto federal o un asunto de justicia ordinaria insumen para su esclarecimiento tiempo procesal importante. Y la idea es que algunas de estas cuestiones se simplifiquen o se solucionen. La foto de esta charla va a mostrar que no sé si estamos en camino a eso, pero es como un deber contarles cómo está la situación en la realidad hoy por hoy. ¿Qué pasa en el mundo del consumo o en la ley de defensa del consumidor? Es una normativa que prescribe en general la protección del consumidor frente al proveedor de bienes o servicios. Muy pocos servicios son tratados en forma particular. Hay algún artículo por ahí para los servicios de reparación, para los servicios financieros, pero obviamente si el legislador de consumo hubiese tenido que particularizar, la ley tendría millones de artículos. Entonces, se sabe que hay muchas actividades que tienen su normativa particular. La ley de seguros regula los seguros, la ley de medicina prepaga, la ley de tarjeta de crédito, y así sucesivamente se nos pueden ocurrir carretillas de ejemplos. El Código Aeronáutico es la norma que regula el transporte aéreo. Todas estas normativas, cada una en lo suyo, regulan la actividad con distintas intensidades según la importancia del tema. No va a ser lo mismo la regulación de servicios de salud de otra actividad que por ahí no tenga la misma significación social. O no va a ser lo mismo una regulación de una actividad que sea de interés público como el transporte o servicio público como otra. Pero todas regulan la actividad como actividad. En lo que se refiere al funcionamiento de esa dedicación. La regulación es para los transportistas aéreos, con algunas referencias al pasajero, por supuesto, pero la centralidad va a regular el desenvolvimiento de la actividad respecto de las compañías, de las empresas de aviación. La centralidad desde el punto de vista de aquel que toma un contacto con el servicio aeronáutico como consumidor, es decir, como destinatario final de ese servicio, cuando lo hace no para incorporarlo a una actividad que le dé ventaja, no a alguien que viaje por trabajo, sino a alguien que viaja por turismo, por placer, por ir a ver un pariente y demás, cuando lo hacen en el desenvolvimiento de su vida sin incorporarlo a ninguna actividad económica, ahí va a estar encuadrado dentro del concepto de consumidor de transporte aéreo. Y entonces se va a dar como una especie de, a ver si lo puedo graficar, limbo de superposición normativa entre lo que tiene que ver la regulación de los principios generales de protección al consumidor que están en la Ley de Defensa del Consumidor y las regulaciones de la actividad que están en el Código Aeronáutico. El sujeto que va a aparecernos como presentando el tema es un usuario de ese servicio, un consumidor que saca un pasaje o que se sube a un avión o que utiliza de alguna manera el medio de transporte o cuestiones conexas con ese medio y se relaciona como consumidor así. ¿Por qué digo el medio de transporte o cuestiones conexas? Porque hay muchos casos que van a afectar al consumidor sin subir al avión. Por ejemplo, la venta de pasajes y cancelación de vuelos, que fue, lamentablemente, pero como todos ustedes saben, muy común en la pandemia. Los casos que se han generado ahí en materia de transporte aéreo nos presentaron toda
una problemática que se dio sin que el perjudicado por la cancelación del vuelo y que no le devolvieran el dinero o le ofrecieran otras cosas, lo hizo o lo sufrió sin subir al avión. Entonces, lo que tiene la Ley de Defensa del Consumidor, que fue sabia en esto, es una ley que protege a los consumidores mediante principios generales, pero hay un montón de otras leyes que regulan actividades específicas que también están vigentes. En el artículo 3º, la ley 2440 habla de un principio que se llama integración normativa y que básicamente se entiende por lo siguiente. A todos los consumidores se les va a aplicar la ley de defensa del consumidor sin perjuicio, o sea, sin que sea impedimento, de que ese servicio o esa actividad esté regulada por alguna normativa específica. ¿Eso quiere decir que la ley de consumidor está por encima de otras leyes? No, porque no podría estarlo de ninguna manera. Son dos jerarquías normativas iguales, el Código Aeronáutico y la Ley de Defensa del Consumidor, las dos son leyes, sino porque lo que van a hacer formar a partir de ese concepto que se llama integración normativa, las dos van a formar un conjunto protectorio y va a aplicarse la norma que para el caso que tengamos entre manos sea la más beneficiosa para el consumidor. Y en esto sí hay una puesta en valor de la Ley de Defensa del Consumidor porque tiene eso como principio y tiene sustento constitucional para contener ese principio, porque es un derecho protectorio, se basa en proteger al débil. Entonces, uno de los pilares fundamentales de cualquier derecho adquisitivo, como es el derecho del trabajo, es el de, en caso de plurijuridicidad, la respuesta va a estar en aplicar la norma o la interpretación de la norma que sea más beneficiosa para el consumidor. Esto que les cuento de la integración normativa, si se entendió, es el principio que se aplica cuando coincide o cuando converge la ley de consumidor con la norma que regula el servicio específico en cualquier caso. Seguros, prepaga, tarjeta de crédito, tiempo compartido, la que sea. Está la norma de consumo y está la norma que regula la actividad especial. La norma de consumo prescribe para los consumidores sin particularizar bienes o servicios. La norma general regula la actividad sin tener directamente una óptica de defensa del consumidor, lo cual no quita que muchas cosas de lo que la norma que regula la actividad puedan servir, como vamos a ver en el desarrollo de esta explicación. Eso significa integrar normativamente. Máxime, porque entenderíamos con más perfección el principio de integración si comprendemos que la irrupción del mundo consumidores en materia legislativa dividió el mundo de los contratos, bifurcó el mundo de los contratos entre los que son con consumidores y entre los que no son. Esa división implica que los que son con consumidores tienen que ser vistos de una manera y los que no son con consumidores tienen que ser vistos de otra. Eso también quiere decir que lo que hace especial una determinada actividad es que esa actividad sea procurada o buscada y finalmente utilizada por un consumidor. Y el Código Civil y Comercial es clarísimo en eso, por ejemplo, con el más didáctico de los supuestos para hacer entender esto, que es el de los contratos bancarios. El código tiene un capítulo de contratos en general, que es para todos los contratos, tiene una parte de contratos bancarios y dentro de contratos bancarios de consumo. El consumo bifurcó el mundo de los contratos bancarios y los bancos hoy hacen contratos con consumidores, que son vistos de una manera, y con no consumidores. Y esto se puede dar en todas las convergencias normativas entre actividades que son reguladas en general, pero cuando hay un consumo hace que converja la regulación de la actividad con las normas y principios de la Ley de Defensa del Consumidor que provienen
directamente de una norma constitucional. En transporte aéreo hay un diferencial, si esto quedó entendido. ¿Cuál es ese diferencial? Bueno, como les dije, la Ley de Defensa del Consumidor consagra y reglamenta los derechos que la Constitución acordó en el artículo 42. Hay un montón de protección contractual, está consagrado el derecho a la información, a la salud, a la protección de la salud, la seguridad del consumidor. Hay un montón de principios generales, hay normas sobre cláusulas abusivas, bueno, un arsenal tremendo que, como les dije, no se refieren a ningún servicio en particular, salvo excepciones pequeñas, sino que consagran justamente reglas generales o principios que son aplicables a todos los casos. Pero en el caso de transporte aéreo, casi terminando la Ley de Defensa del Consumidor, hay un artículo, el 63, la ley tiene 66 artículos, que dice que para el supuesto del contrato de transporte aéreo se aplican las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y supletoriamente la presente ley. Esto es el hoy vigente artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor que les da este diferencial. Como les dije, la Ley de Defensa del Consumidor aparece de aplicación supletoria al Código Aeronáutico y a los tratados internacionales. ¿Por qué es esto? Este artículo intentó ser modificado en el 2008 en una reforma grande que se hizo de la Ley de Defensa del Consumidor, pero fue vetado. ¿En qué se había modificado? En que la Ley de Defensa del Consumidor dejaba de ser supletoria, en el caso de transporte aéreo, y pasaba a ser parte de la integración normativa. Estaba en pie de igualdad con el Código Aeronáutico y las dos formaban un conjunto normativo. Bueno, fue vetado en su momento, ya es historia, pasó hace 15 años. En mi opinión, lo tengo dicho y escrito, los argumentos del veto eran bastante inconsistentes en algún sentido, excepto en el punto a los tratados internacionales. El transporte aéreo puede ser de cabotaje, puede ser internacional, y el transporte aéreo internacional está regido por varios tratados que regulan la actividad, y entonces ahí, en ese sentido, se imaginarán ustedes que entendemos que la ley del consumidor sea desplazada por los tratados por imperio de la misma Constitución. Ustedes saben que todos los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Los derechos humanos están complementarios de la propia Constitución, pero los tratados en general tienen jerarquía superior a las leyes. Pero con respecto al cabotaje, no había ninguna razón para vetar esa ley y que los argentinos que viajaran en líneas aéreas por su extenso territorio tengan íntegramente la protección de la Ley de Defensa del Consumidor. Así lo dispuso el veto desde el año 2008 y no ha cambiado desde entonces, sigue así la cuestión del panorama normativo a aplicar. ¿Cuál es la foto del panorama normativo a aplicar? Hoy un consumidor argentino tiene un problema con una línea aérea. Bueno, la Ley de Defensa del Consumidor es supletoria. ¿Qué significa supletoriedad? No en este caso, sino en cualquiera. Algo que rige supletoriamente, rige a falta de previsión expresa en el principal. Entonces, aceptamos la cuestión y decimos, ¿rige la Ley de Defensa del Consumidor supletoriamente? Sí. Bueno, eso significa que va a regir en todo aquello que no esté contemplado en el Código Aeronáutico. Creo que eso es el significado de supletoriedad que aprendimos en las primeras materias de derecho en la facu, ¿no? Por lo menos para el tratamiento de cabotajes, teniendo en cuenta que claramente las cuestiones internacionales están
regidas por los tratados. Entonces, ante el caso concreto, la respuesta en cuanto a ley aplicable va a ser: el problema que tenemos está en el Código Aeronáutico, se aplica el Código Aeronáutico porque tiene primacía. El problema que tenemos no está en el Código Aeronáutico y el consumidor lo tiene, y está en la Ley de Defensa del Consumidor, se aplica la Ley de Defensa del Consumidor porque ahí la supletoriedad del legislador cobra operatividad. Esto se produce mucho más de lo que ustedes imaginan por una sencilla razón. El Código Aeronáutico es del año 1967. Ley 17.285. Para que tengan una idea del año en que el suscripto nació, que ya ha pasado la mitad de la década del 50. Claramente, en el año 67 de consumidor se hablaba poco y nada, y la regulación del Código Aeronáutico no tuvo demasiado en cuenta la noción de consumidor como protegido, como débil, tal cual lo entendemos hoy, sino que les puedo decir que de una lectura rápida de la ley verán que apenas tuvo algunas pinceladas de lo que en aquel tiempo se llamaba el pasajero, con criterio de 1967. Entonces, ¿qué es lo que está en el código y que cobra primacía frente a la Ley de Defensa del Consumidor? Cuestiones de transporte de carga y correo, cuestiones de daños en el equipaje o extravío, cuestiones de daños a los pasajeros durante el vuelo, seguros, interrupción o cancelaciones de vuelos y retrasos. Esas son básicamente las cuestiones que están en el Código Aeronáutico y que por ahora, guste o no guste, el veto eliminó la equiparación de las normas y entonces aparecerían como cuestiones a resolverse las que he enunciado por las previsiones del Código Aeronáutico. Fíjense que aparece ahí interrupción o cancelación de vuelo, que fue justamente el eje de la problemática del transporte aéreo durante la pandemia, sobre todo por las cancelaciones cuando los vuelos se prohibieron. ¿Cuáles cuestiones quedan afuera? Bueno, si quieren un eje central, todas aquellas que al transporte aéreo trajo la modernidad y que en el 67 no se tenían en cuenta porque no existía la tecnología o porque no eran prácticas que usaran las compañías aéreas. Por ejemplo, del famoso overbooking o sobreventa, el Código Aeronáutico no dice nada. ¿Es un problema de transporte aéreo? Sí. ¿Está en el código? No. Entonces, es una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor porque el servicio no se presta por venta en exceso. Ahí se puede resolver tranquilamente el caso por la Ley de Defensa del Consumidor. Las compañías aéreas y o las plataformas a través de la cual uno accede a las compañías hacen constantemente publicidad de promociones particulares de líneas aéreas concretas o, como está pasando ahora, de avalanchas promocionales como el Black Friday o Semana del Turista o como quieran llamarlo, donde son promocionadas como mega oportunidades de adquirir pasajes aéreos. Sobre todo si se hacen, obviamente, a través de la web. Ahí se formulan un montón de ofertas. Y los consumidores son atraídos por pasajes mostrados, ofertados como significativamente más baratos a los que se ofrecen fuera de ese intervalo de superofertas. Y que muchas veces no se cumplen. O que el consumidor accede cliqueando en la pantalla y después no se le brindan porque la plataforma deriva a la aerolínea y la aerolínea desconoce esa promoción. Bueno, miles de causas que pueden pasar. Ahí hay algo al respecto de estos casos que está regulado en la Ley de Defensa del Consumidor, que es la oferta vinculante por el solo hecho de haber sido difundida. Y el derecho que tiene el consumidor, del transporte aéreo o de cualquiera, de hacer valer la oferta tal cual como fue promocionada y de poder exigir judicialmente el cumplimiento forzoso de la oferta. Principio que es propio del consumidor y que
es superador del valor de la oferta o de las implicancias del carácter vinculante de la oferta en el derecho común, que es solamente a partir de la aceptación. En consumo, por los artículos 7 y 8, la oferta y la publicidad obligan al proveedor y tienen que cumplir con lo que ofertaron, y si no, se puede pedir forzosamente eso. De manera tal que si la plataforma ofertó un pasaje a Madrid por $100, tendría que cumplir con eso, o quien sea que hayas dicho lo que haya dicho y de la forma en que lo haya dicho, lo tiene que cumplir. Eso no está en el Código Aeronáutico. Podrá ser venta de transporte aéreo o de licuadoras, pero en el caso de transporte aéreo, al no estar prevista en el Código Aeronáutico, todo el régimen de la oferta de consumo, siendo el que compra destinatario final de ese servicio, cobraría virtualidad la aplicación de la ley 24240. Ya tenemos dos ejemplos, overbooking o sobreventa y valor de la oferta. La mayoría de las contrataciones se hacen por internet. Bueno, el Código Civil y Comercial tiene un montón de artículos que regulan el comercio electrónico, de lo que sea. El Código Aeronáutico no se podía imaginar en 1967 el comercio electrónico. Cobra vigencia la supletoriedad y todas las normas de comercio electrónico, incluso el derecho a arrepentimiento, que no puedo extenderme por razón de tiempo, porque ustedes saben, tenemos 10 días para arrepentirnos de cualquier cosa que hayamos comprado por internet, pasajes aéreos también, no está en el Código Aeronáutico. Entonces, si a los 10 días me arrepentí, salvo que el vuelo haya salido o lo haya utilizado, también puedo hacer valer ese derecho y sus consecuencias, que es, por supuesto, que me devuelvan lo que pagué, si ya he pagado todo, y eso no signifique ningún costo económico para el consumidor. El Código y la Ley de Defensa del Consumidor regulan las cláusulas abusivas. Todo un sistema que es distinto a los vicios tradicionales, por llamarlo de alguna manera, de los actos jurídicos, que pueden llevar a que el consumidor plantee la nulidad de alguna cláusula, aunque la haya firmado o aunque haya aceptado los términos y condiciones, porque esa cláusula produce un desequilibrio más fuerte todavía en la prestación del que ya tienen consumidor débil y proveedor fuerte. El Código Aeronáutico no habla en ningún lado de cláusulas abusivas. Así que si una cláusula abusiva del contrato de transporte aéreo se quiere hacer valer frente al consumidor, el consumidor podrá defenderse con el sistema que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Otro ejemplo más, que es uno de los que más, por lo menos a mí, me enamoró del derecho del consumidor, que es que se preocupe porque nos traten bien. Y que la Constitución lo haya dicho, el derecho que tiene el consumidor al trato equitativo y digno. Que nos traten bien en todo lo que significa eso, desde el trato persona a persona, sí, que en transporte aéreo lo podíamos decir en un mostrador de un aeropuerto, hasta lo que significa el trato dispensado en la cuestión del relacionamiento web, incluso. Que sean familiares y amables y accesibles las páginas, que nos respondan los reclamos, que haya una forma de hacer llegar los reclamos por vía electrónica, si se nos ofrece contratar por vía electrónica, miles de cosas que tienen que ver con el respeto a la persona como valiosa, y de ahí viene la palabra dignidad, que les puedo asegurar que en el Código Aeronáutico tampoco lo van a encontrar. El Código Aeronáutico se refiere al pasajero, a una cosa con forma humana que llevaba una valija y subía al avión, y entonces, fíjense los tópicos regulados: daños en el equipaje, pérdida de equipaje, cancelación de vuelo o que sufre algún daño físico el pasajero durante el vuelo. Nada más. Ese es el sentido del Código Aeronáutico y de las leyes específicas. Regular la actividad en sí con poca, dirían hoy, mirada o perspectiva del consumidor, como lo concibe la 24240. Seguimos viendo algunos aspectos, todo el tema de la publicidad. Yo les hablé de la oferta, también de la publicidad, obliga y vincula a las compañías aéreas en el sentido que la tienen que cumplir tal cual la ofrecieron, e insisto, existe el derecho de judicialmente pedir, en términos del 10 bis de la ley 24240, el cumplimiento forzado de la oferta, que el juez ordene que le vendan el pasaje al precio que fue promocionado. En el caso del overbooking, la cuestión es más terrible todavía, porque es una práctica de las empresas que
venden de más a sabiendas para asegurarse que los vuelos salgan llenos en la medida de lo posible, sin importarle que después, si terminan yendo todos los pasajeros a intentar abordar, algunos estén afuera y no puedan subir porque se vendieron más asientos de los que el avión tiene y colgado del ala no se puede viajar. Claramente es una práctica abusiva en términos del 1096 del Código y del 8 bis de la ley, casi diría yo, un incumplimiento contractual doloso, porque para intentarse asegurar vender el vuelo todo ocupado y asegurarse rentabilidad y demás, venden a propósito especulando con que alguno siempre se cae y no se produce el tema de que alguien quede abajo, pero ustedes saben que muchas veces la sobreventa trae como resultado que muchas personas quedan afuera. Entonces, esta cuestión, que es una práctica sobreviniente a 1967, no tengo una fecha en la partida de nacimiento, no está tampoco contemplada en el Código Aeronáutico y ahí cobra virtualidad la supletoriedad de la Ley de Defensa del Consumidor. En lo que tiene que ver con el transporte aéreo internacional, está la Convención de Varsovia y el Convenio de Montreal, que es su última actualización de 1999, en este caso, cuando la cuestión sucede en un vuelo internacional, queda claro que se va a regir por esas normas y que, por ejemplo, especialmente veda el daño punitivo o veda toda sanción o multa civil, el derecho internacional privado en este caso, así que ahí no tenemos dudas, pero en lo que tiene que ver con el cabotaje o en lo que tiene que ver con ventas de vuelos internacionales por plataformas en Argentina, cobra virtualidad toda la regulación de protección al consumidor a través de las plataformas. Y por ende, la supletoriedad se hace norma principal a falta de previsión en el Código Aeronáutico. Esto trae otro problema aparte, que es la segunda cuestión en los últimos minutos de esta presentación. La jurisdicción. ¿A qué juez llevamos esta cuestión? El Código Aeronáutico dice que todas las cuestiones relacionadas con la materia van a la justicia federal. Y en cambio, las normas de defensa del consumidor son derecho común. Entonces, serían resueltas por los jueces ordinarios. El tema, por jurisprudencia de la Corte, por algunas posiciones de cámaras de apelaciones, ministerios públicos y demás, está discutido y aferrados a este criterio de que la índole de la actividad, que es federal, impone que también los que entiendan en esos asuntos sean los jueces federales, trae como una suerte de derivación casi automática de cualquier cosa que tenga que ver con transporte aeronáutico, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a la Justicia Civil y Comercial Federal, o a las justicias federales en el interior del país. El tema es que en esta justicia de la ciudad, nosotros, o por lo menos el suscripto, entiende que cuando la supletoriedad de la Ley de Defensa del Consumidor aparece y la cuestión no está regulada en el Código Aeronáutico, entonces ahí el derecho aplicable es el derecho común y reivindicamos la competencia de los jueces locales para eso, cuando una demanda está basada en normas de derecho común. Les pido un segundo que me están golpeando la puerta. Mientras aprovecho que si quieren mandar alguna pregunta escrita, que la manden ahora a los oyentes. Gracias. Me acaban de dar 5 minutos. No se escucha Sí, bien. me acaban de dar 5 minutos, ahí después voy a pedir un momento de excepción y salgo del aula y continúo.
Se escucha, no se escucha bien. La competencia de la justicia federal tiene que ver con las cuestiones que fundamentan la demanda, los hechos expuestos en la demanda. Sí. Y el basamento del hecho expuesto ahí. Sí, mejor. La competencia judicial tiene... ¿Se escucha? Sí, sí, mejor. Y no sé, estoy en el mismo lugar que antes. Bueno, Sí, sí, acá ahora está sin la cámara, y se seguimos en escucha bien. exactamente 2 minutos. Ahora no, ahora se silenció, Carlos. No estamos escuchando nada. Es que está Carlos, está silenciado. Está silenciado, Carlos. Tenés que tenés que activar el micrófono. A ver, le voy a mandar un WhatsApp. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. Es porque estaba bloqueado el micrófono. Bueno, ahora sí. Pero la cámara está mal. Mejor que apagues la cámara. ¿Sigo hablando entonces? Sí, está mal la Sí. cámara. Es que estoy caminando. Ahora sí. Bueno, Ahora estoy sí. caminando por eso. Bueno, les decía, bien, la competencia federal, el país federal, tiene razón de ser para las cuestiones en que el Estado federal tenga sus intereses en juego. Y por eso la competencia federal está regulada en la Constitución y en algunas leyes especiales, como por ejemplo la del Código Aeronáutico. Ahora bien, si estamos en una cuestión no contemplada con el Código Aeronáutico, si estamos en una cuestión donde al doctor Tambuzzi le cancelaron un vuelo o hicieron sobreventa y lo dejaron a pie cuando tenía que viajar con un pasaje contratado hace tiempo y pagado. Y la que lo dejó colgado es la empresa aeronáutica. ¿Qué relación tiene el Estado federal con eso? ¿Qué vinculación tiene para que le demos competencia a los jueces federales? Si la misma demanda que va a hacer el doctor Tambuzzi va a tener fundamento en algo que no está previsto en el Código Aeronáutico y ese va a ser el derecho que va a pedir que se aplique. Por esa razón, y por algunas otras más, que podríamos ampliar diciendo, si ustedes ven el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, es el que habla de las acciones judiciales de consumo. Y el artículo 53 dice, entre muchas otras cosas, pero la parte pertinente también la sé de memoria, dice, las acciones de consumo tramitarán por el juicio más abreviado que exista ante el tribunal ordinario competente en la jurisdicción. Esa palabra ordinario es que el legislador le dio a las cuestiones de consumo carácter de derecho común y van a la justicia ordinaria. Si hay un consumidor, la competencia es ordinaria de los tribunales locales porque la cuestión se convierte en un asunto de derecho común y además si no está regulado en el Código Aeronáutico queda fuera de la norma federal y por ende de la competencia de la justicia federal también. Y si quieren ponerle un condimento al principio de la norma más favorable, este principio se aplica también a las garantías, a los mecanismos de protección. Y entonces, en el caso de la ciudad, que tiene un fuero específico de consumo y un código de procedimientos específicos de consumo, lo estaríamos privando al consumidor, si mandamos su asunto a la justicia federal, de tramitar su causa como tal, es decir, como consumidor, mediante un procedimiento adecuado y un fuero que tenga especialización en la materia. Así que
también estamos poniendo eso en las cuestiones que tienen que ver con consumidores que demandan a líneas aéreas por asuntos que no están contemplados en el Código Aeronáutico. No tenemos mucha suerte con las cámaras de apelaciones porque, en general, el Ministerio Público y las cámaras entienden que cuando hay una línea aérea demandada es federal, sea el tema que sea, y no se analiza demasiado esto de la supletoriedad. Se empezó a flexibilizar un poco cuando aparece una plataforma. Y muchas veces los consumidores que, por ejemplo, vieron frustrados un vuelo o tuvieron algún problema con la compra electrónica del pasaje, demandan a los dos. Demandan a la aerolínea y demandan a la plataforma. A veces, estando en la plataforma y cuando vienen los cuestionamientos respecto de la competencia, que lo hacen generalmente las líneas aéreas al contestar demanda, a veces se ha aceptado que la cuestión quede en la justicia local. Pero no parece ser la regla todavía. Entonces, lo que tenemos que saber es que reafirmar que los casos de transporte aéreo iniciados por consumidores por temas no previstos en el Código Aeronáutico tendrían que ser tratados bajo la supletoriedad que pasa a ser norma principal de la Ley de Defensa del Consumidor y en los lugares donde exista, bajo la justicia especializada en consumo o, en su caso, la justicia ordinaria, civil y comercial, como es el resto del país. Dicho esto, hasta incluso desde un punto de vista hasta pragmático o práctico, porque los juzgados federales tienen la saturación de un montón de causas relacionadas con la vastedad de temas que involucran concretamente y claramente al Estado federal, y no veo que tenga directa injerencia el Estado federal en un vecino o vecina común al cual le hayan sobrevendido un vuelo y haya quedado de pie. Eso tranquilamente podría ser resuelto hasta por una cuestión de evitar la saturación de la justicia federal por un juez común, de derecho común o de la justicia ordinaria. Mientras tanto, el panorama es interesante para ir viendo cómo, aún así con estas objeciones, los jueces federales despacito fueron entendiendo bastante el formato del derecho del consumidor, que no es una materia cuyos principios estén tan acostumbrados a defender en su actividad diaria. Pero hay fallos muy buenos de jueces federales también, lo cual no quiere decir que sea una tragedia para el consumidor ir a la justicia federal, pero creo que debemos reivindicar el carácter ordinario de este tipo de conflictos. Carlos, estamos en tiempo, pero tenés una pregunta para contestar. ¿Querés cerrar con algo y te hago la pregunta? ¿Te leo la pregunta que te envían? Escucho, sí. Bueno, el doctor Melazo, creo que es, sí, dice, me gustaría saber su opinión sobre el tema responsabilidad cuasi absoluta y o de orden público, según la doctrina del doctor Lorenzetti. Además, no se aplica en época de pandemia esas responsabilidades que están en el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué opinión le merece la posición del doctor Sobrino sobre preponderancia de disposiciones del Código sobre la ley especial? ¿Qué pasa con la aplicación de la Ley de Aeronáutica Especial sobre responsabilidad de empresas, aún en casos fortuitos y o fuerza mayor? Es un montón todo esto. Sí, es un montón. Bueno, dale una respuesta de lo principal, de lo que... Bueno, vayamos por partes, a ver. La tendríamos que repetir, así la vamos viendo. Y él quiere saber el tema de la responsabilidad que plantea Lorenzetti y el tema de, ¿es la ley especial o qué ley aplicás en el tema de la responsabilidad cuando hay colisión, ¿no? Bueno, insisto, para mí el eje lo marcan las pretensiones de la demanda y el derecho planteado. Si es un consumidor y está aplicando las normas de defensa del consumidor y es un conflicto de derecho común, la norma que rige la responsabilidad es el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Responsabilidad objetiva. Bueno. No sé, si me dice la opinión de Lorenzetti en general, no sé a qué se refiere. O sea que bueno. La doctora Fuente dice, estimado doctor, tengo una pregunta. ¿Las compañías aéreas
¿Deberían reintegrar el monto del pasaje actualizado a la fecha real del reintegro? Pregunto por el caso de una persona muy mayor que no puede viajar y la quieren reintegrar lo que pagó inicialmente en la época de pandemia. Bueno, esa es la mayoría de las demandas, versan sobre eso. Una persona lo pagó en su momento y con ese dinero pagaba un pasaje a X lado. La respuesta de las empresas muchas veces fue, bueno, le devolvemos lo que usted pagó, pero bueno, si se lo devuelven lo que pagó en su momento y no se actualiza, con ese dinero de devolución de un viaje que no se pudo hacer, no puede volver a contratar otro viaje. Entonces ahí está el tema de el juego que hay entre el derecho a la reparación integral que establece la Ley de Defensa del Consumidor, con incluso algunas normas dictadas en tiempo de pandemia que establecían la obligación de devolver, pero no de indemnizar. Entonces ahí se arma una discusión, que yo no puedo adelantar criterio porque me las va a tocar resolver, pero lo que sí estoy seguro, y esto va de suyo, es que más allá de que se discuta si se pueden reclamar daños o no cuando el vuelo se suspendió por pandemia, lo que creo que no se puede discutir es la intangibilidad de la devolución. La empresa recibió esa plata que en su momento alcanzaba para ese viaje, bueno, tiene que devolverla actualizada. Y además, eso era una obligación legal, ni siquiera sale por una sentencia que demuestra que se comprobaron los presupuestos, sino que es por imperio de la ley. No sé si se entiende la cuestión. Claro, sí, Después, perfecto. después Carlos, la cuestión. te agradecemos mucho. Estamos un poco atrasados Bueno, con sí, el sí, horario. me extendí bastante, pero No, bueno. no, pero la verdad es que es muy interesante. Te agradecemos un montón. Vos tenés que tomar exámenes, me dijiste ahora, ¿no? Sí, sí, por eso saqué la cámara, porque aparte estoy transitando y hay un ruido bárbaro, porque es una época de exámenes en todas las aulas. Me echaron de una, como habrán visto, y ahora estoy Bueno, caminando. pues te agradecemos un montón y muy interesante la charla. Creo que sos la persona que más sabe sobre todos estos temas. Es un gusto No, haberte hem- escuchado. hemos leído mucho, nada más. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a todos, quedo a disposición y después hablamos nosotros. Muchas gracias. Y Hasta bueno, luego. ahora voy a abordar el tema de los contratos de larga duración en el tiempo que me queda. Bárbaro, que estén bien entonces, que disfruten y Un aprovechen. abrazo y mil gracias. Te voy a volver a reenviar el diploma. Listo. Gracias, Nidia. Saludos a todos. Gracias Gracias. a vos.
Bueno, el tema de los contratos de larga duración. Como dijo el doctor Tambusi, nosotros en el código y en la jurisprudencia y en la doctrina tenemos los contratos por adhesión, los contratos con cláusulas predispuestas, tenemos el régimen de los contratos de consumo con el régimen de las cláusulas abusivas, de proteger al más débil en la relación de consumo, pero también tenemos los contratos paritarios, los contratos que son de partes que están en igualdad de condiciones o en una casi igualdad de poder respecto a sus derechos y obligaciones. Y la gran innovación del Código Civil y Comercial es justamente que estableció en el artículo 1011 la obligación de renegociar estos contratos cuando una de las partes quiere dejarlo sin efecto. Pero también, o sea que le pone una función social, un rol social al contrato, con un rol especial en la sociedad. Entonces es así que vamos a ver el artículo 1011, el artículo referido a la teoría de la imprevisión. Después vamos a ver el tema de la intervención judicial en estos contratos, hasta dónde, cuál es el límite. Y si vamos directamente al artículo 1011, que es el principal de esta reforma, vemos que habla de los contratos de larga duración como aquellos en que el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Entonces, acá la duración es algo deseado por las partes para lograr su objetivo, ¿no es cierto? Entonces, las partes que tienen que ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración deben respetar la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración total del mismo. Esto lo habíamos visto en los contratos informáticos con Almar, pero también lo vemos en todos estos contratos como franchising, leasing, contratos informáticos, concesiones, etc. La parte que decide la rescisión tiene obligatoriamente que darle a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, de renegociar el contrato, sin incurrir en un ejercicio abusivo de los derechos de ninguna de ambas partes. Es decir, esto es una gran novedad, porque antes de esta inclusión, esta normativa, la renegociación era una facultad no obligatoria. Acá se tiende a la conservación del contrato con mucho más énfasis. Entonces acá lo que vemos, las características son que en ellos el tiempo es esencial para que se cumpla el objeto. El deber de colaboración para ejercer sus derechos de ambas partes, reciprocidad de las obligaciones del contrato, que tiene que ver con la duración de ese contrato. El que decide la rescisión debe darle la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en abuso. Por supuesto que qué es razonable y qué es de buena fe va a ser una apreciación judicial cuando las partes no se ponen de acuerdo. Y ahí es que vamos a hablar de la intervención judicial. Es distinto resolver por incumplimiento, como lo pone el 1084, o el artículo 1090, cuando se frustra la finalidad del contrato, frustración del fin del contrato, como decía la teoría de Musetti y Turraspe. Y es distinto a la rescisión unilateral de que habla este artículo. Y bueno, todo esto que estamos hablando se aplica también al leasing, a los de medicina prepaga, a los de ahorro previo, a todos aquellos donde la duración del contrato es esencial para cumplir con el objeto. A los servicios que duran en el tiempo, a los abonos de los abogados, de los médicos, etc. Messineo lo llama al contrato en el que la duración no es tolerada por las partes, sino querida por ellos, lo llama como, y en el derecho francés también, como la justicia del contrato. Es una condición, la duración del contrato,
para que produzca los efectos. Sin el tiempo, el contrato no tiene su columna vertebral. La reciprocidad que tiene que haber entre las partes es dinámica, porque como cambian mucho más en el momento que vivimos, los cambios de tecnologías, los cambios de precios, las políticas de Estado, todo eso influye muchísimo en el sinalagma contractual que está al principio cuando nace el contrato, cuando se celebra. Todos estos cambios externos de tecnología, de política, de economía en el país, en el ámbito de que se trate, hacen mucho más importante, mucho más relevante esta reforma de la obligación de renegociarlos. Y esta obligación de renegociar también la encontramos en la legislación internacional. La encontramos también cuando fueron las épocas de los periodos de emergencia en el esfuerzo compartido, en las leyes de emergencia que todos nos acordamos. Y no debe existir abuso en la extinción. Por eso se impone esta obligación de renegociar. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esta obligación de renegociar? Porque la decide si es de buena fe, y si no hay abuso de derecho, el juez. Entonces, siempre se dijo que el Código Civil y Comercial le dio mucha injerencia al criterio de los jueces, al criterio de la buena fe, etc. Lo cual es bueno, pero también tiene el riesgo de que esa injerencia vaya un poco más allá de la libertad de contratar, que es la base de nuestro sistema. Tiene que haber un affectio contractus, no puede haber un contrato entre gente que dejó de tener afecto, o sea, afinidad para llevar adelante esta celebración del vínculo. En este enfoque se trata no de adversarios en una relación equilibrada e igualitaria, sino como asociados hacia una misma finalidad, los que se vincularon con el instrumento contractual. Hay solidarismo contractual, por eso hablamos de la función social del contrato. Hay cooperación en lugar de competencia. Es un concepto, digamos, asociativo. Deber de cooperación, deber de colaboración, de evitar todo aquello que pueda frustrar el fin de la convención o aquello que pueda perjudicar indebidamente al cocontratante. Entonces, todos estos van a ser los ítems que van a valorar en la justicia los sentenciantes al momento de decidir la vida de ese contrato o si corresponde o no indemnizar en caso que no haya buena fe o abuso. El código no aclara si se trata de evitar la rescisión en un contrato sin plazo o si es un contrato en que, porque se alteraron las circunstancias, se rompió el sinalagma y que por eso habría que renegociarlo. Por lo tanto, lo aplicamos a ambas situaciones, tanto al contrato que no tiene plazo como al que tiene plazo, pero que cambiaron las condiciones y alteraron el equilibrio contractual. El fallo que todos conocemos de Automotores Saavedra es un ejemplo que tomó la jurisprudencia y el código, donde se habla de la obligación de dar un preaviso justo, la facultad de rescindir, pero con un preaviso justo, que a veces ese preaviso en algunos contratos puede reemplazar o complementar el deber de renegociar. Por ejemplo, en los servicios continuados, que se pacta un tiempo determinado, cuando no se estipuló el tiempo, se lo considera que fue por tiempo indeterminado y cualquiera de las partes puede poner fin al contrato, pero siempre dando un preaviso justo. Y el preaviso es justo cuando tiene en cuenta cuánto duró el contrato. Entonces el preaviso tiene que tener una relación con eso. Las partes en un contrato, y los abogados lo instrumentamos con las cláusulas, pueden estipular qué causales de finalización del contrato pueden ser supletorias, pues convierten en supletorias las del código. No hay inconveniente en que pongamos cuáles pueden dar lugar a la rescisión. Pero lo que sí, no tienen que ser
contrarias al orden público, a la moral o abusivas. En caso de serlo, supletoriamente se van a aplicar las normas del código. Cuando el código establece plazos mínimos y máximos en los contratos, como en el caso de la franquicia, por ejemplo, que si no hay plazo, se considera el plazo mínimo de 4 años, respetados esos plazos, las partes pueden hacerlos más amplios, las partes los pueden convertir en plazo indeterminado. Todo depende de la ruta que toma el contrato en su vida útil. El preaviso es muy importante. Esto surgió con el caso de Automotores Saavedra, donde la Corte terminó con el tema de que siempre había que indemnizar a quien rescindía un contrato unilateralmente, diciendo que era un derecho, pasado un tiempo prudencial para el recupero de la inversión en el negocio, era un derecho poder rescindirlo, pero siempre y cuando el preaviso sea equitativo y justo. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la franquicia con el artículo 1522 del Código, que establece que no se puede rescindir sin causa, pero la doctrina entiende que esta norma no es imperativa y que las partes podrían incluir una causa de común acuerdo. Los jueces tienen que considerar cada negocio. No hay una norma fija para todos los contratos. Entonces, esa es la virtud y ese es el peligro también del criterio del juez y de la seriedad de los jueces. Como dice mucha parte de la doctrina, demasiada y peligrosa injerencia de los jueces atentaría contra la libertad de contratación, estas son las críticas, rompería la facultad resolutoria unilateral que establece el 1084. Sin embargo, yo creo que esto da una flexibilidad que, si no se dejan de lado los criterios de equidad y buena fe, hace que el contrato sea más maleable y adecuado a las circunstancias, y puede ser que se salve en la vida del contrato con esta etapa de renegociación. Así como las mediaciones, que al principio pensamos que no iban a dar resultado, fueron muy exitosas en cuanto a lograr acuerdos de partes evitando recurrir a la vida judicial. Quiere decir que el contrato con estas características tiene una inclinación de dinamismo, flexibilidad, plasticidad, eso serían las virtudes. Y lo principal del objetivo es que las prestaciones estén equilibradas como lo estuvieron en el momento de celebración del contrato. Entonces concluimos que la negociación ahora es un derecho y un deber. Y los jueces pueden intervenir en la negociación, en la integración y modificación del contrato. Esto es importantísimo por el momento que transitamos en nuestro país, con tantos cambios económicos, políticos, que van a cambiar muchas reglas que se estaban aplicando, algunas de derecho y otras de hecho. Bueno, la otra norma que es sumamente importante en este tema de los contratos de larga duración es el de la teoría de la imprevisión. El Código Civil introdujo cambios importantes en la teoría de la imprevisión. Se la puede aplicar a los contratos no solo onerosos, se les puede aplicar a los contratos unilaterales, existe una vía extrajudicial también para plantear la imprevisión, existe una acción de reajuste. Entonces, ¿cuándo aplicamos la teoría de la imprevisión? En primer lugar, los abogados sabemos que en muchos contratos ponemos que las partes renuncian a invocar la teoría de la imprevisión. La jurisprudencia tiene dicho que esta cláusula es relativa. Es relativa cuando puede transgredir el orden público o cuando es abusiva. O inclusive en un contrato aleatorio se puede pactar, y respetando el área propio del contrato, si se excede se puede aplicar esta cláusula. ¿Cuándo aplicamos la
la teoría de la imprevisión a los contratos conmutativos de ejecución diferida o permanente, cuando se torna excesivamente onerosa la prestación de una de las partes, cuando la alteración extraordinaria de las circunstancias se debe a causas ajenas a las partes y al riesgo propio del negocio, porque hay un riesgo que asume el empresario cuando hace un contrato que instrumenta un negocio. Entonces, la relación de cambio de la génesis del contrato, que tiene que perdurar en la etapa del desarrollo, se vuelve imprevisible y extraordinario por razones ajenas a las partes y al riesgo asumido. Esto es muy importante. El perjudicado puede, conforme en la nueva normativa del Código Civil y Comercial, puede acudir a la vía extrajudicial y a la judicial por acción o como excepción. Puede plantear la teoría de la imprevisión o oponerla. Y en la excepción opuesta, porque en cualquiera de las dos hipótesis es viable. Se le aplica no solo a las partes, sino a terceros que le confirieron derechos u obligaciones, porque esto puede afectar, por ejemplo, en un contrato de renta vitalicia al beneficiario, que las condiciones externas hayan incidido injustamente en desequilibrar lo que recibe el beneficiario en un contrato que es un tercero, como el de renta vitalicia o como un seguro, por ejemplo. Entonces, estas dos figuras son las principales para aplicar a los contratos de larga duración. Yo les quería recordar también, tengo mucho más para decirles, pero la verdad es que nos van a cerrar la cámara, tendrían ya que estar haciéndolo ahora, pero les pedí unos minutos más. Pero les quería decir que es muy importante lo que escucharon del doctor Tambusi, el tema del daño punitivo, todos los contratos, cuando se trata de contratos de consumidor, que muchos de los que hablamos durante todo este curso lo son, porque yo no sé si ustedes saben que la multa es una multa civil que era de 5 millones y actualmente ascendió a más de 300 millones de pesos. O sea que les recomiendo que estudien muy bien el tema del daño punitivo de esta multa civil, porque es muy importante, en especial para cuando en los contratos con los consumidores se repiten las conductas dolosas que dañan al consumidor en beneficio de los predisponentes. Bueno, si hay alguna pregunta rápida que me quieran hacer, porque me gustaría despedirme de ustedes sin que corten la cámara, como sin querer pasó recién. Yo no veo que hayan preguntas acá. No veo preguntas, pero les quiero decir que les agradezco muchísimo que hayan estado. Yo este curso lo doy, me parece que hace 35 años, no sé si 35 o 40, cuando abrió el Colegio de Abogados. Este curso de contratos lo daba también en la Asociación de Abogados antes de que exista el colegio público, siempre con excelentes disertantes, coordinando y también dando yo las charlas que yo podía dar. Y bueno, me encanta a mí porque yo trabajo mucho, tengo el estudio, y seguir aprendiendo y enseñando, porque cuando uno enseña, aprende, no se da ni idea cuánto, porque tenés que estudiar, porque las preguntas te asusan, porque es una forma de vida de los abogados que nos gusta la profesión. Estudiar, aprender y aplicarlo, una combinación espectacular. Así que yo les agradezco muchísimo a ustedes y espero verlos el año que viene. Y si quieren proponer algunos temas para el curso de contratos del próximo año, pueden hacerlo mandando a coordinación de cursos para que me lo hagan saber. Y los certificados los tienen en coordinación de cursos en el colegio público. Entonces, bueno, les deseo un buen fin de año, que cuando venga la feria sea una buena feria y que el país salga adelante, ojalá. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias.